La paz de Dios sea para contigo y para con toda tu hermosa familia. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Acompáñame por favor al Evangelio según Lucas, capítulo 11, verso al 14 en adelante. Va a ser nuestro estudio, nuestro texto de aquí en adelante. Amén. Y hemos empezado hace unas semanas atrás esta nueva serie llamada Metástasis. Si bien este término está en relación a un término oncológico, si bien es duro, pero es para que podamos comprender aún lo que es más duro, valga la redundancia y tal vez la expresión, en lo que pasan en nuestras vidas, generaciones, familias y cosas que heredamos y aún por nuestra negligencia lo que también transmitimos generacionalmente a la sociedad. Prácticamente esto va en relación total a Dios para entender cuál es el propósito de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Según la palabra del Señor en Romanos, imagen del Hijo, que ya y glorificó para que podamos llevar la imagen de Jesucristo, es decir, que vivamos a Cristo. Y metástasis va en relación también que hay cosas a causa del pecado que lo heredamos, bien decía el rey David, amén, que dice que nosotros hemos sido en pecado, mejor dicho, me concibió mi madre, es decir, que todos hemos pecado, y bien claramente dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos nacido en pecado. Bien Pablo decía, amén, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, amén. Es decir, que ya Jesucristo nos ha librado de ese poder, pero nosotros le damos derecho para que todavía siga operando en nuestros miembros y aún la manera como sembramos, vamos a ir transmitiéndolo de generación en generación. Si bien dice la palabra que en Cristo ya las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, en nosotros está la diligencia para que no caigamos en aquello que cayeron nuestros ancestros. No sabemos en qué cayeron nuestros padres, nuestros tatarabuelos, tatarabuelos, culturas que se han arraigado, tradiciones que se han arraigado en nosotros, que inconscientemente las volvemos a repetir, o situaciones que han pasado en la familia, un temperamento, un carácter esencial de un hijo que se le parece el temperamento al de su padre o al de su abuelo, o aún enfermedades que se han transmitido generacionalmente, y si no notamos, es decir, no somos sensibles y percibimos bien todo esto, vamos prácticamente a caer en lo mismo. Por eso dice también el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 1, verso 3 en adelante, que ahora que ya tenemos y participamos de la naturaleza divina, pongamos, dice, diligencia, es decir, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, fe, a la fe, paciencia, es decir, que todos estos elementos, parafraseando ese texto, dice, con todo esto no caeréis jamás. No quieres caer en todo aquello que cayeron tus padres y ahora estás en Cristo. Debemos poner diligencia viviendo en el Espíritu y no viviendo en la carne, porque algo que vamos a entender en ese sentido y ese término, metástasis, aún la carne cuando resucita, vivamos agradando a Dios, sino que vivamos nosotros mismos. Pero claramente dice la Escritura, amén, que ya no vivo yo, ya no vivo ya yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que esto nos va a ayudar a que entendamos cuál debe ser nuestra consagración total a Dios, cuál debe ser ese propósito de la salvación y cómo debo yo ser diligente para no abrir puertas, porque aquí vamos a ver el contexto,
que quizás es duro, que a veces abrimos puertas a los mismos demonios, como lo hicieron el pueblo de Israel también, y caer en idolatría, y de generación en generación no buscaron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se abren brechas y es algo delicado, mi hermano, mi amigo. Es decir, no podemos nosotros abrir brechas, si bien cuando este corazón, nuestras vidas no le pertenecían a Cristo, le pertenecían al mismo diablo. Por eso Él reclama y va rondando para ver una casa adornada y barrida. Y cuando lo consigue, trae otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa casa viene a ser peor que el primero. Si bien esto iba en relación a esa generación malvada y perversa que Jesús mismo les dijo, a ese contexto de religiosos, aún algunos judíos y autoridades religiosas, que su postrer estado llegó a ser peor que el primero, por abrir brechas, por no vivir como hijos de Dios, sino como hijos del diablo. Jesús mismo les dijo, vuestras obras de vuestro Padre lo hacen, es decir, lo que quieren hacer, matar, destruir. Su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Pero es decir, aquí ya nos llama la atención. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Vivir a Cristo, es decir, ser hijos de Dios y no mostrar lo contrario. Amén. Entonces, vamos a ir viendo todo esto. Amén. Que ya nosotros hemos sido liberados. Amén. Del pecado y de la muerte. Amén. Pero hay que ver qué cosas están haciendo metástasis aún en nuestra condición antigua. La vieja naturaleza. Aquello que hemos heredado también de nuestros padres. Y al hablar de metástasis dijimos, ¿verdad? Es el regreso de las células cancerígenas que se mudan de un lugar a otro. Y luego ese postrer estado llega a ser peor que el primero. Científicamente comprobado, nadie muere o el 80 y 90% de alguien que tiene cáncer y luego prácticamente pasa ese cáncer, pero la metástasis luego se arraiga. Más del 80% mueren por metástasis, no por el cáncer que se originó, sino por esa metástasis, unas células que volvieron y el postrer estado fue peor. Entonces en lo espiritual debemos ser conscientes, discernir qué está haciendo metástasis, ¿por qué yo estoy viviendo así? ¿Por qué tengo ese comportamiento? Y ver bien, mis padres, mis abuelos tenían ese mismo comportamiento, mis hijos, ¿por qué se están comportando así? Ahora en Cristo debemos ser diligentes porque ya somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces esto es bueno que entendamos. Mira, acompáñame, dice Lucas 11:14. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también, dice, Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ya habíamos visto, ya cuando hemos empezado esta serie, el origen y las raíces de mi comportamiento, es decir, primero, que heredamos el pecado, amén, y eso es por Adán, por nuestro tatara padre, pues podemos llamarlo así, Adán. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y esta carne, con sus vicios y sus deseos, ya Cristo lo crucificó ya en la cruz. Por eso también Él nos dice, crucifiquen también vuestros despojados del viejo hombre y crucifiquen su carne. ¿Por qué? Porque esta carne todavía va a estar como que latente, queriendo resucitar hasta que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible cuando Jesús desciende en las nubes y nosotros nos veamos con Él
en aquellas nubes, valga la redundancia. Hasta ese momento seguimos batallando y luchando, pero podemos nosotros vivir en el Espíritu, que es vida y paz, porque el vivir en la carne solamente y destrucción. Amén. Entonces, acá que vamos a enemigo, a los mismos demonios, y comportamientos de ancestros, porque una mala influencia. Y si Dios no interviene, si Cristo no interviene y obra en ti, hay posibilidades de que caigas en lo mismo que cayeron también tus padres. Mira, hay ejemplos que dijimos, Abraham, cuando mintió y ante el faraón dijo que su esposa era su hermana. De la misma manera, su hijo Isaac cayó también en lo mismo, es decir, algo que se heredó inconscientemente y cayó en lo mismo. También engañó o también le enseñó a engañar también a su hijo. Bueno, también después Labán le engañó también a Jacob, es decir, había cosas que se heredaban porque eso es el ancestros ya desde Judá, cuando vivió con la prostituta. Hizo metástasis en las generaciones, ¿no? Tan, tan, tan fuerte. Pablo a los Corintios decía, acuérdate, dice, las malas conversaciones rompen las buenas costumbres. Por todo lo que ellos estaban y o la iglesia en el tiempo, en el libro de los Hebreos, de la misma congregar, las malas conversaciones estaban corrompiéndolos y las buenas costumbres. Y también esa manera hace metástasis en las generaciones. Cuando alguien se liga también a alguien, también por algo dice la palabra de Dios, que cuando alguien se une, dice, a una ramera, y disculpen la expresión, pero dice así la palabra del Señor, dice, son una sola carne, pero el que se une con Cristo, dice, son un solo espíritu con Él. Es decir, hace mención que cuando alguien se liga a una persona, por eso dice la palabra y Dios dice, es decir, ya no se en el matrimonio, qué hermoso, pero fuera del ligado y aún vas a copiar esos mismos patrones. ¿Por qué? Porque son emitiendo. Y esto es algo espiritual y esto debemos ser conscientes de que esto es real. Por eso debemos, aún cosas que heredamos también en la familia, los hijos repiten lo mismo que los abuelos o de los tatarabuelos. Entonces hay que ir viendo todo esto, medios sensoriales. O aún vemos cuando hoy mucho se arraiga, por ejemplo, los cristianos. Yo vivo en una cultura. Cuando ya en Cristo eres nueva creación. Y a veces pensamos que la cultura pesa más que la palabra de Dios. O no has visto. Eso me ha pasado también. Que a veces entre cristianos decimos, ay, mira, tu hijo, no sé, pues está con sus ojos rojos. Y la cultura que te enseñaron los padres es, ¿cuál es? Seguramente ese niño ha renegado mucho. Ponle savia, ponle una plantita y va a estar bien. Eso es una cultura, algo que se ha heredado, pero no es así. Es decir, hay cosas que quizá pueden funcionar, pero hay cosas también, herencias que también las vamos heredando. Y eso debemos también ser conscientes en todo esto lo que pasa. ¿Ok? Entonces, de generación en generación podemos transmitir herencias, a veces es tradiciones, culturas, costumbres, transferencias espirituales y esto o aún comportamientos, es decir, que solamente Dios nos ayude a entender todo esto. Entonces, hay cosas que las heredamos también a nuestros hijos porque vamos sembrando mal. Sembramos rencor, resentimiento, celos, envidia, competencia, esto y el otro. Nuestros hijos van a crecer de la misma manera hasta que no pongamos un alto y decir yo estoy en Cristo
y yo tengo que ser diligente, como hemos leído, o bueno, hemos citado, perdón, segunda carta de Pedro, es decir, que le añadamos virtud, diligencia, dominio propio, amén, o como Pablo decía, golpeo mi cuerpo duramente para que haga lo que debe hacer, amén. Entonces, notemos todo esto, que esto es algo real. Entonces aquí, por ejemplo, a Jesús en este texto lo estaban culpando, ¿no? Que aún él mismo dice que echaba por el Belcebú, es decir, príncipe de los demonios, es decir, atribuían los milagros de Jesús a los mismos demonios. Y por eso Jesús dice ahí, pues si yo echo fuera demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, es decir, el reino de Dios se ha acercado. Y ahí habla el contexto de que cuando ya Cristo está en nosotros, esta casa ya le pertenece a Él. Por eso bien dice esto, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, está hablando de Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él, es decir, Cristo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Por eso dice el libro de Efesios, amén, que Jesús dice, le quitó todo, es decir, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, le despojó al diablo, ¿no? Y prácticamente lo avergonzó ahí en la cruz. Muy bien, entonces dice, y cuando viene otro más fuerte que él le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Pero cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, es decir, cuando ya Cristo es dueño de nuestro corazón, nada va a poder poseernos, y es algo claro que debes tener en cuenta. Dios, su Espíritu Santo está ya en nosotros, que intercede al Padre, amén, es decir, y Cristo, el hombre nuevo que ya está en nosotros, es decir, cuando ya esta casa le pertenece al Señor, no hay nada que pueda poseerlo. Pero sí podemos ser influenciados cuando abrimos brecha, abrimos puerta, sembramos más en la carne. Y qué duro es luchar toda la vida con aquello que has sembrado mal. Pero si siembras bien, gloria a Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Loida, Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, que dice que Pablo mismo decía de Timoteo, wow, creciste en las Sagradas Escrituras, todavía no tenía la salvación porque nadie nace salvo. Dios no tiene nietos, tiene hijos, amén. Y cada uno tiene que tener esa conversión, ese arrepentimiento, y Cristo tiene que obrar en la regeneración, en el nuevo nacimiento para ser hijos de Dios. Pero, ¿cómo estaban sembrando Loida y Eunice, su mamá y su abuela? Para que esa generación tema a Dios y crezca en temor, es decir, no infectado por todo lo que está ahí alrededor, el mundo, las costumbres, las culturas y todo esto. Es decir, vuelvo a ese ejemplo que decía, a veces podemos decir, mira, a tu hijo le dio esto y el otro, porque la cultura dice, no sé, pues que te enojaste. Un niño, ¿cómo se va a enojar y va a tener su ojo rojo? Es decir, perdónenme. Y a veces caemos en esa ignorancia, y perdónenme que sea duro, pero ahora, ¿quién vale más? Cristo. No tengo yo una cultura sea de este país, sea de una región, sea tal vez de una condición. No, mi cultura es del cielo, mi cultura es Cristo. Nada debe pesar más que la palabra de Dios y que Cristo sea quien gobierne mi vida. Amén. Reine mi vida, reine mi hogar, amén. Entonces, ahí vemos que con el tiempo vemos si la gente realmente ha tenido un cambio verdadero, o a veces hay esa metástasis que regresa a esa condición, la maldad de la persona, y pues es peor después, ¿no? El postrer estado llega a ser peor. Entonces, Jesús vino a sacar a Satanás de la casa para siempre, de tal manera que cuando Cristo entra y limpia la casa, el enemigo nunca más puede entrar. Pero ahí vemos que en el contexto la gente limpiaba las cosas por fuera, religiones, filosofías, humanismo, deportes, sectas, duro trato al cuerpo, cosas que no contrarrestan contra los deseos de la carne. Solo Cristo es quien cambia al hombre. Solo Cristo es el que es la esperanza y la solución de nuestras vidas, amén. Porque la religión solamente decora, y cuando solamente algo lo usamos o tratamos superficialmente, después vienen 7, dice, espíritus peores, ¿no?, del anterior, y el postrer estado llega a ser peor que el primero. Es decir, en otras palabras, no juguemos con el pecado. Es decir, no juguemos con una antigua maña, es decir, ser indulgentes con una atadura.
entregarnos a la liviandad. Es decir, eso hace que haya un peligro cuando el Señor ya nos salvó, amén, y nos dio el nuevo nacimiento. Prácticamente no extirpó el hombre viejo, pero sí te quitó las malas mañas. Es decir, ya la simiente santa está en nosotros y esa simiente dice ya no peca, ya no practicamos el pecado. Pecamos, claro, pero ahora cuando pecamos te duele, pero el que no tiene a Cristo no le duele. Es decir, tendrá remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces, nota bien ahí. Es decir, ya cuando estamos en Cristo y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos tenido el nuevo nacimiento, ya el Señor no estirpa el hombre viejo todavía está ahí, por eso no tiene que resucitar, el Espíritu Santo hace que esté ahí, todavía esté como que domado, se puede decir, y nosotros somos los que lo hacemos resucitar, pero sí estirpa las malas mañas. Amén. Ok, entonces ya el comportamiento del viejo hombre no tiene que hacer metástasis ya para que nosotros actuemos, es decir, a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Es decir, ya hemos sido liberados, amén, del pecado y de la muerte. Es decir, si antes éramos mentirosos, ya no soy mentiroso. Es decir, ahora ya puedo yo decir que estoy, es decir, en ese camino de arrepentimiento, de poder menguar, de poder vivir a Cristo y ya no vivir por lo que yo deseo, lo que yo quiero. Amén. Entonces Jesús dice ahí con el dedo de Dios, le dijo a los demonios, salgan, y jamás ya pueden decir los demonios que esta es su casa, porque esta casa ya es de Dios para siempre. Pero ahí vemos, ¿quién es el que gobierna tu casa? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Será que está ahí barridita, adornadita? Es decir, no eres diligente en buscar a Dios, en orar a Dios, congregarte, y entonces vienen otros 7 demonios y tu postrer estado llega a ser peor. Qué interesante es, cuán fácil es cuando una persona, es decir, Dios la salva y pues viene a los caminos de Dios, pero cuán difícil es cuando aquella persona vuelve, como el perro vuelve a su vómito, decía el apóstol Pedro, y la puerca vuelve al lodo, es decir, volver a restaurar aquello que prácticamente fue alguien que se descarrió. Y ese postrer estado, qué difícil es nuevamente volver a restaurarlo. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero por nuestra culpa nosotros hemos abierto puertas para que ese postrer estado sea peor. Entonces notemos bien, hay una transferencia generacional y es lo que estamos viendo ya en este nuevo en esta nueva serie y en este mensaje, el segundo mensaje de esta serie también. Amén. Entonces la iglesia debe entender esa patología del mal. No debemos jugar con lo serio, es decir, hay cosas que debemos tomar en cuenta, no ser livianos, es decir, negarnos al pecado, porque el pecado va a destruir nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando fuimos ya liberados de una vida baja, viciada, no podemos ahora en la vida nueva estar coqueteando y siendo indolentes con lo que a Dios no le agrada. Es decir, hay que ser radicales con la santidad, con la consagración a Dios. En 1 Timoteo 3:15 al 16 dice, yo te voy a enseñar, dice Pablo a Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, una casa refleja el carácter del dueño de esa casa. Ahora, ¿quién es el dueño de tu casa? Entonces, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debes conducirte en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en la forma de comportarte, en la forma de cómo también estás dando a notar tus actos? ¿Quién es quien gobierna tu casa? Mi casa, es decir, ahora es Cristo. Amén. Y si es de Cristo, si es de Dios, pues debes reflejar ese mismo carácter. Entonces, ahí en ese texto habla de esas cualidades. Interesante, ¿verdad? A los ministros o a los que quieren también ser ministros o quieren anhelar obispado y buena obra desean, pero es bueno entender ahí, es decir, hay que ser responsables en ese sentido, ¿no? Entonces, sigamos. Ya Cristo ya le ha quitado el derecho al pecado. El hombre viejo está ahí todavía en nosotros, pero ya nosotros debemos ser diligentes. Debemos, es decir, pelear, batallar pelear la buena batalla de la fe. Hay que poner diligencia. Amén. Ahora decidimos nosotros ya en el nombre de Jesús que no, ya la iniquidad, el pecado ya no me va a dominar, ni las generaciones, porque ahora soy ya una nueva creación, una nueva criatura en Cristo.
en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Claro que sí, es una promesa, amén. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Los estás llevando a Dios hasta el momento donde Dios tenga misericordia y prácticamente sus hijos o esos nietos también conozcan y Cristo solamente tenga misericordia y entre en ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros, no? Entonces debemos comprender todo esto. Entonces hay dos naturalezas. Una transfiere santidad, salud, paz y justicia, orden, lo que agrada a Dios y lo que es como Dios. Y la otra naturaleza que transfiere maldad, inmoralidad, enfermedad, desobediencia, rebelión y desorden. ¿A cuál le pertenecemos? Cuando hablamos de piedad se habla de la vida misma de Dios. Y cuando se habla de iniquidad, del pecado, es esa metástasis, es decir, ese gen cancerígeno del mismo diablo en los hijos de desobediencia. Y bien lo dice Efesios 2, 1 al 2. ¿Qué naturaleza ya tenemos? Amén. Entonces, notemos ahí. Ahora veamos cómo se transfiere eso generacional. Mira cuando dice aquí el texto, el demonio va rondando y luego dice, yo volveré a mi casa y regresaré. Es lo que hace la metástasis, regresa nuevamente. Es decir, cuando la haya barrida y adornada, entran otros 7 espíritus peores que él y el estado final llega a ser peor que el primero. Por eso que una recaída es más catastrófica que una caída. Cuando tú te resfrías, bueno, sufres, pero viene una recaída es peor. Lo mismo es espiritualmente. Una recaída es mucho peor que una caída. Cuesta más restaurar a alguien que se descarría que ganarlo para Cristo. Por eso ahí Pedro decía en eso lo que te decía también, es decir, no podemos coquetear, jugar con el pecado, ser pasivos, no. Pablo mismo hablaba, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, no lo pegaba, literalmente, sino oraba, batallaba, se disciplinaba, estudiaba la palabra, se congregaba, alababa a Dios, es decir, ese dominio propio y añadir virtud, conocimiento, fe, mansedumbre y todo ello hace que no caigas. Eso es bueno, mi hermano, amén. Esto es algo práctico para que no podamos nosotros contaminar nuestras generaciones, sino que hagamos un alto. No, esto ya no va a pasar mis hijos, no, esto hasta aquí lo voy a permitir, amén. Porque ahora soy nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Es decir, el diablo ya está vencido. Si Pablo pegaba ahí o golpeaba su cuerpo, es decir, no era porque pensaba que Satanás podría vencerlo, ya Satanás ya está vencido. Pero el viejo hombre no debe resucitar. Por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar lleno de Cristo, de la palabra, de obediencia. Lleno de obediencia. Cuán importante es la obediencia. Amén. Pero uno se deja influenciar por los espíritus. Hay una palabra griega, es geirón, es decir, significa estado de gravedad. Por eso el postrer estado, es decir, es algo dañino se puede decir, ¿no? Es decir, una peste que se ha agravado, algo pestilente, es la palabra peor. Peor, el estado es peor que el primero. Si vemos ejemplos, María Magdalena no pudo llegar a un estado peor. Aún la tradición también lo afirma, ¿no? Que fue Jesús que le sacó los 7 demonios. Ella se caracterizaba por la prostitución, María Magdalena. Esos espíritus eran inmorales, había perversión sexual, desenfreno. Ella estaba atada, pero fue liberada. Por eso al que mucho se le perdona, mucho ama. Ella estaba atada en ese sentido. Pero ahora, ¿quién gobernaba esa casa? Cristo. Ya no todo aquello que lo había heredado también de sus ancestros. Vemos el endemoniado Gadareno. No ganadero, sino gadareno, es decir, tenía una legión encima y se hacía daño. Por eso el postrer estado llega a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Y cuánto derecho le damos muchas veces al mismo diablo. Vemos a la mujer encorvada que estaba atada por el diablo, lo relata la escritura. Jesús le dice, es decir, nota bien que el Señor mismo le dice, 18 años ha estado esta mujer así. Su peor estrago fue peor que el primero. O aquel hombre que el Señor también le cura y le dice, vete y no peques más, cuidado que te venga algo peor. Es decir, no puedes jugar con el pecado solamente te empeora. El pecado nunca hace feliz a nadie, sino que lo empeora. Muchas personas han estado en situaciones difíciles, han ido a los brujos y después sus generaciones terminan peor, porque no se puede curar la maldad con la maldad.
Mira, en el verso 29 este texto lo dice Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Mira bien, está hablando de una generación. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Esa palabra cuando dice mala, esta generación es mala, en griego es ponereia, y describe con esa palabra al mismo diablo, es decir, un nivel peor. Es decir, esta generación que estaba acusando injustamente a Jesús. En otras palabras, esta generación que acusan a Cristo, es decir, tenían ellos un gen satánico. Eran duros. Una generación mala y perversa. Por eso, mira también el verso 47 más adelante. Dice la palabra, ¿no? Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres sus cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con el dedo la soltáis. Ay de vosotros, es decir, está notando, nota bien ahí a esa generación que estaban siendo peores. Cuando Jesús no hacía daño a nadie. Jesús, lo más puro, lo más benigno, amén, es decir, lo más sano, pero por envidia querían matarlo. ¿De dónde venía eso? Prácticamente porque no fueron diligentes de poder entender y conocer los caminos de Dios, conocer la ley santa de Dios. Y después Jesús les estaba enseñando cómo deberían interpretarla, pero ellos a su manera, porque no hay nada peor que alguien viva la vida cristiana a su manera, como uno quiere. Eso no trae prosperidad en ningún sentido. Amén. Entonces vemos ahí que el pecado de los padres hacía metástasis en ellos, era un gen de iniquidad, un espíritu generacional. Mira, acompáñame a Éxodo 20 rápidamente. Éxodo 20, dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando somos diligentes y caminamos en obediencia en Cristo, amén, pues Dios bendice las generaciones, pero cuando somos desobedientes, cuando ya Cristo ya nos libró y hacemos metástasis y copiamos muchas cosas, traemos a nuestro corazón cosas que no son de Dios, sino de la carne y del mismo diablo, pues vamos a contaminar y transferir a nuestras generaciones de mala manera, ¿no? Entonces, notemos ahí. Hay, por ejemplo, un hermano, es decir, que canta muy bonito, de una condición pequeña, tal vez lo que debes conocer se llama Nelson Net, que canta una bonita canción, Jesús es maravilloso, Cristo hace maravillas en mi vivir, es decir, este pequeño, porque es de condición de estatura pequeña, su mamá le decía, no te voy a crear un mundo para ti, sino a ti para el mundo. Es decir, no te voy a acomodar a la vida, sino que te haré fuerte a pesar de tu condición. Y pues esta persona, este siervo, se sentía entonces animado. Y es de la misma manera. Es decir, pensamos muchas veces que Dios existe para arreglarnos nuestro mundo, cuando Dios existe para que Él sea glorificado. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Para esto los creé, dice el profeta Isaías, para que añadan gloria a mi nombre, al nombre de Dios. Dios no te va a crear un mundo para arreglártelo tú, como vos lo quieres, sino dice la palabra que todo es por Él, de Él y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué consejo sabio de esta madre? A pesar de esa condición, no le iba a arreglar el mundo para que él pueda sentirse cómodo, no, sino hacerlo fuerte. Hay cosas que hay que batallar, pero hay que ponerle pues diligencia, no tener un espíritu de conmiseración o escapar cuando las cosas no van bien. En el libro de Josué vemos cuando había generaciones con Josué, ¿no? Que luego que mueren entra otra generación, y vemos ahí en el libro de los jueces cuando uno hacía lo que bien le parecía.
en el capítulo 2 de Jueces, versos 6 al 12, vemos que había una generación que prácticamente ya se apartó. Y leamos solamente esa última parte, Jueces 2, está desde el verso 6 al 12, pero solamente la última parte lo voy a leer. Amén. Dice así la palabra de Dios. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Has leído Éxodo, ¿verdad? Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad hasta la primera y cuarta generación y hace misericordia a millares. Amén. A los que realmente guardan, dice ahí, sus mandamientos. Vemos esta generación que prácticamente no era una generación de Josué, sino de Taré, del padre de Abraham, es decir, que prácticamente fueron haciendo metástasis, se fueron olvidando de Dios, ¿no? Es decir, no está bien ahí. Es decir, cuando no se mantiene la senda de la piedad en el corazón de los hijos, el celo por la honra de sus padres, esas generaciones se van perdiendo y el mal regresa con más fuerza. Lo voy a volver a repetir. Cuando no se mantiene la senda de la piedad en el corazón de los hijos, el celo por la honra de sus padres, esas generaciones se van perdiendo y el mal regresa con más fuerza. Cuando tú no le das importancia a que tus hijos se involucren en las cosas de Dios, cuando no le damos la importancia que nuestros hijos vengan y asistan a una congregación, se reúnan, se congreguen como iglesias. Sabemos que son templo del Dios viviente, pero a veces nosotros bien espirituales somos, ¿no? Soy templo del Espíritu Santo, no necesito congregarme. Bueno, ¿en qué parte estará eso de la Biblia? Y vemos después que hay cosas que vas arrastrando y vamos contaminando a nuestras generaciones. ¿Por qué? Por no ser obedientes. Es decir, esto afecta, no pensemos en nosotros, pensemos en las generaciones también que están ya creciendo. Amén. Vemos ahí a Loida, a Eunice, Timoteo, cómo creció en las Escrituras. Es decir, podemos nosotros ayudar en ese sentido a que crezcan en piedad, en temor, hasta que Dios tenga misericordia y esos niños, tus hijos, tus nietos puedan tener un encuentro personal con Cristo y Cristo entre en sus corazones y el Espíritu Santo haga la regeneración y sean hijos de Dios. Amén. Podemos nosotros hacerlo. Amén. Ayudar en ese sentido. Vemos enseñanzas en las iglesias donde hay metafísica, brujería, materialismo, inmoralidad, licencias para pecar. Es decir, ¿esto por qué pasa? Porque es el pecado, es decir, que uno lo toma con liviandad, ¿no? Es decir, ya no se mantiene el celo por la santidad, la seriedad, es decir, ya no hay seriedad en la piedad. Y pues todo lo que hoy se escucha y existen en las iglesias. El diablo quiere dañar tu vida, tus generaciones, porque no quiere que Dios seas quien sea servido, sino quiere el mismo diablo que lo sirvan a él. En Deuteronomio 16, 32, 16, quiero leértelo este pasaje muy bonito. Mira, dice el 32, 16, 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Nota bien ahí. A través de la idolatría hay un gen también satánico que se transfiere en las generaciones. ¿Cuántos de nuestros ancestros han sido idólatras? Y estudiando podemos ver pueblos que también se fueron idolatrando muchas cosas, y eso se enraiza también en nosotros. Las tradiciones, el adulterio, fornicación. Es decir, vemos países sumergidos en la pobreza por la brujería. Es decir, y de ese fondo nos sacó Dios. No podemos nosotros abrir brecha para ya las nuevas generaciones, porque ahora Dios hace a millares, tiene misericordias para poder bendecirlos. Amén. Y quiero acabar con también unos textos más. Mira, Levítico 17, 7. Levítico 17, 7 dice la palabra. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado,
tendrás esto por estatus perpetuo, por sus edades. Mira bien aquí, ¿cuál era la forma correcta de adorar a Dios? No es que yo tengo que implementar mi manera de adorar en casa, mi manera de adorar a mi manera. No, el Evangelio es a la manera de Dios y a la manera de Cristo, no a mi manera. Dios estableció ya su familia, por ejemplo, para reunirse y exaltar a Cristo. Cuando uno adora a su manera, como acabamos de leer, uno prácticamente termina adorando a los mismos demonios, porque el que no adora a Dios a la manera de Dios, el que no vive a Cristo a la manera de la Escritura, de la palabra de Dios, conforme al Espíritu, es decir, está adorando a los demonios y está dejando que sean influenciados por ellos, y ese postrer estado va a ser peor que el primero. Ahora, obviamente, no significa que Dios no recibe tu adoración. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Somos templo del Dios viviente, piedras vivas. Claro que ahora nuestra forma de adorarlo no es solamente cantando, adorando, saltando, gritando. No, es siendo sacrificio vivo. Amén. En espíritu y en verdad. Pero ahora tú ya tienes una identidad espiritual, una pertenencia a la familia de Dios. Por eso dice la palabra que Dios añadía a la iglesia. Dios le daba una identidad espiritual a la iglesia. Amén. Cristo es nuestra piedra angular, pero notemos bien ahí cuán importante es todo esto. Salmo 106. Salmo 106, 37. Terminemos leyendo este pasaje. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Te gustaría eso? ¿Transferir a las nuevas generaciones? Yo no. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra que fue contaminada con sangre.